Bueno, en primer lugar, vamos a decir que si el motor llegase a tener una bornera de este tipo, acá está con los puentes configurados para sentido de giro horario y acá para sentido de giro antihorario, como bien dice acá, lo primero que hay que hacer es retirar los puentes antes de implementar nada, porque si no se va a producir un cortocircuito en un momento cuando accione uno de los contactores. Así que es muy importante que si tenemos una bornera de este tipo, lo primero que hay que hacer es retirar los puentes. Bien, tenemos acá del lado izquierdo el esquema del circuito de potencia o fuerza y del lado derecho el esquema del circuito de mando, control o comando, ¿no? Bueno, también tenemos unas representaciones de algunos de los interruptores, de manera que podemos accionar una vez que estemos en la simulación, ya lo vamos a ver, tanto de acá como acá, para este caso, y bueno, lo mismo para los otros, y con este después voy a hacer algunas aclaraciones. Tenemos en primer lugar la representación del interruptor seccionador general. Para que represente un seccionador tendría que tener una rayita acá y otra acá, horizontales, ¿no? Pero bueno, no tenía los símbolos disponibles acá. ¿Qué significa? Que el interruptor, además de interruptor, es decir, que puede interrumpir la corriente máxima prevista para el funcionamiento normal del circuito, además de eso es seccionador. Bueno, significa que una vez abierto proporciona una separación segura de la alimentación. Por lo tanto, se puede intervenir, como dijimos, de manera segura en el circuito, estando abierto, sabiendo que no se va a producir una tensión peligrosa por un arco voltaico debido a una maniobra o alguna otra circunstancia que se produzca del lado de la alimentación. No todos los seccionadores son interruptores y no todos los interruptores son seccionadores. Bueno, acá a su vez está con el formato de lo que sería un dispositivo de desconexión de emergencia, que esto se monta del lado de afuera del tablero, de manera que pueda ser accionado sin necesidad de abrir la puerta del tablero. En algunos está montado en la puerta del tablero de manera tal que está vinculado con un eje, con el cuerpo del interruptor, o sea, la maneta está vinculada con un eje al cuerpo del interruptor, de manera tal que no se pueda abrir la puerta si no se abre el circuito, o sea, si no se queda sin alimentación el tablero, y no se pueda cerrar el circuito si no se cierra la puerta. O sea que la puerta va a estar abierta siempre y cuando no haya tensión en el tablero, aguas abajo del interruptor seccionador general, ¿se entiende, no? Bueno, acá tenemos un interruptor automático que es un formato muy general, este que está acá, que podría ser un guardamotor magnético, porque este es el dispositivo que va a proteger contra cortocircuitos, la parte de potencia, en realidad todo, ¿no? Este es de calibre menor y va a proteger el circuito de control específicamente. Porque la sobrecarga está cubierta por el relé térmico. O sea que este puede ser un guardamotor magnético o puede ser un interruptor automático de los que responden a las normas IS 69472 en la industria, generalmente se usan ese tipo de dispositivos. Podría ser uno de los que responden a la norma IS 6898, pero esos son más usados habitualmente en el ámbito doméstico, los famosos termomagnéticos del ámbito doméstico. Pero bueno, si las condiciones de corriente presunta de cortocircuito y las condiciones ambientales lo permiten, podría ser utilizado un dispositivo de ese tipo. Bueno, todo depende de las condiciones. Aclaramos que asumimos que esto es un tablero de máquina que está alimentado por un circuito que proporciona protección contra los contactos indirectos. Esa protección está constituida por dispositivos diferenciales en el caso del esquema TT, y en el caso del esquema TNS hay una variante que podrían ser dispositivos contra sobreintensidades, pero bueno, pueden ver en el video que tengo sobre esquema de conexión a tierra TNS consideraciones al respecto. Siempre es preferible la protección diferencial, con diferenciales puros o con dispositivos diferenciales asociados a interruptores automáticos.
La protección contra contactos indirectos básica es la puesta fuera de alcance de las partes de bajo tensión, es decir, imposibilitar que alguien pueda tocar una parte que normalmente está bajo tensión de manera accidental. En el caso de los tableros, la misma envolvente más una contratapa que sí o sí tiene que estar también en un tablero por más que éste se encuentre en el ámbito industrial, porque hay una idea errónea de que un tablero que se encuentra, como dijimos recién, en el ámbito industrial no requiere el mismo grado de protección que uno del ámbito doméstico, y no, en ese sentido no es así. Uno no tiene por qué tener la posibilidad de tocar una parte de bajo tensión con la puerta del tablero abierta. En los casos donde esa posibilidad de contacto directo exista, que son específicamente los circuitos de toma corrientes y de iluminación, bueno, ahí hay que proporcionar protección adicional contra los contactos directos con protección diferencial de alta sensibilidad, es decir, no mayor a 30 mA de corriente diferencial asignada. Bueno, eso lo pueden ver, como dije recién, en el video de esquema de conexión a tierra TNS y también sobre el esquema TT en el video donde hablo de interruptor diferencial y puesta a tierra en esquema TT. Bueno, siguiendo con la parte de potencia, acá tenemos el contactor KM1, el contactor general. Acá tenemos el relé térmico y podemos ver cómo tiene que ser cableado para que la corriente del motor circule por las 3 vías del relé, porque si no va a censar desequilibrio y va a disparar. Bueno, acá está el motor, tiene un bobinado entre los bornes 1 y U2 y el otro entre los bornes Z1 y Z2. Para invertir el sentido de giro de un motor monofásico tenemos que invertir la polaridad relativa entre ambos bobinados, o sea, dejamos uno con polaridad fija, línea y neutro, y al otro le cambiamos la polaridad para cambiar el sentido de giro. Con este contactor va a quedar con línea en Z1 y neutro en Z2, y con este la situación inversa, ¿no? Bueno, este es un enclavamiento mecánico que hace que una vez que se acciona un contactor, el otro queda trabado para no poder accionarse. Es un complemento del enclavamiento eléctrico que vamos a ver acá en el circuito de control. Vamos al circuito de control. Bueno, acá tenemos la protección contra cortocircuito, acá en el circuito de control. Este es el pulsador de emergencia. En este caso es un pulsador del tipo golpe de puño. Tiene un contacto normal cerrado que junto con el contacto normal cerrado del relé térmico y el pulsador de parada va a condicionar la alimentación del circuito de mando, ¿no? Cualquiera de estos que se abra se va a detener el motor. Este pulsador tiene un contacto normal cerrado, como dijimos, y uno normal abierto para que en caso de ser accionado se encienda la luz que indica parada de emergencia, ¿no? Bueno, se podría unir con una línea de trazos para indicar que están accionados por el mismo pulsador, pero bueno, acá queda claro, ¿no? Lo que le iba a comentar es que el pulsador este de parada de emergencia tiene que quedar retenido una vez que es accionado, tiene que enclavar. Y bueno, tanto este como este no tienen esa característica acá en el programa. Así que le asocié este que sí queda enclavado, de manera que cuando en la simulación accionemos la parada de emergencia lo vamos a hacer desde acá. Les voy a mostrar igual que si lo hacemos de acá o de acá, no queda retenido. Bueno, acá tenemos la bobina, el contactor KM2, el de la marcha derecha. Podemos ver el enclavamiento eléctrico con un contacto normal cerrado del otro contactor. Si este contactor se activa, se abre y no puede activarse este, y lo mismo pasa con este. Esta es la autorretención de este contactor. Esta es la autorretención de este contactor. Después acá tenemos dos contactos normal abiertos de los respectivos contactores para activar la bobina del contactor general. Y acá tenemos las señalizaciones. Esta es la del disparo de relé térmico. Cuando se dispara el relé térmico se cierra este contacto y se enciende esta indicación luminosa, y lo mismo con la parada de emergencia, como dijimos. Ahora vamos a ir a la simulación. Bien, antes de ir a la simulación, unos comentarios. Esta es la conexión de la carcasa del motor al conductor de protección. No es que hay un cable suelto acá.
Esto está conectado al conductor de protección, que es el que vincula las masas, en este caso la carcasa del motor, con la puesta a tierra. Acá no dibujé un cable que vaya hasta la conexión, que indica que es conductor de protección, ni nada de eso, porque no quería empastar más el dibujo, pero se entiende, ¿no? Es importantísimo eso. Con respecto acá a los contactos de los pulsadores y los contactos auxiliares, tanto del relé térmico como los de los contactores, hay que verificar que estén en condiciones de soportar la corriente que los va a atravesar. En este caso, bueno, es todo de una magnitud baja, porque tenemos un motor monofásico que generalmente no son de mucha potencia, por lo tanto no va a necesitar contactores grandes. La bobina de los contactores, por lo tanto, no van a consumir mucho, y acá, bueno, no haría falta entrar en mucho detalle para verificar que todos estos contactos están de condiciones de soportar la corriente que los va a atravesar. Ni hablar acá abajo, que prácticamente solamente van a ser atravesados por la corriente de la bobina de un solo contactor. Bueno, así como uno tiene que dimensionar los interruptores, los contactores y los relés térmicos, también tiene que estar atento en el caso de los contactos auxiliares, en ese sentido, ¿no? Bueno, y un último comentario adicional es el hecho de que tenemos que estar seguros de que cuando vamos a poner en marcha en un sentido de giro el motor, no esté girando todavía en el otro sentido. Habrá casos en los que habrá que implementar un freno, otros casos habrá que implementar un sensor de giro. Bueno, todas esas cosas acá se han obviado por simplicidad, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a la simulación. Ponemos ahí en modo simulación, podemos ver que el interruptor seccionador general lo podemos accionar de acá o de acá, porque están con el mismo nombre. Acá no aparece el nombre, pero está. Yo lo configuré para que no aparezca. Q1, ¿no? Bueno, y lo mismo para los otros que accionan de manera simultánea. Conectamos este interruptor y este. Bueno, y ahora le vamos a dar marcha. Vamos marcha derecha. Bueno, ahí se puso en marcha, entró el contactor de marcha derecha, el contactor general. Vemos que si presionamos el pulsador de marcha izquierda no va a pasar nada, porque el contactor de marcha izquierda está enclavado por el contactor auxiliar normal abierto del contactor de marcha derecha. Y a su vez, que no lo comenté hoy, cada pulsador de marcha tiene un contacto normal abierto y normal cerrado, que impide que si nosotros pulsamos los dos a la vez, estos dos a la vez, el motor arranque. Para eso tiene esa disposición. Bueno, ahora presionamos el botón de parada, se detiene el motor, vamos al de marcha izquierda, ahí arrancó. Vemos que si presionamos el pulsador de marcha derecha no pasa nada, lo podemos presionar de acá, presionar de ahí, perdón, o de acá. Bueno, ahora vamos a presionar el botón de parada de emergencia. Si lo presionamos de acá, este está con el mismo nombre que este. No se ven los nombres porque yo, como les dije hoy, configuré para que no aparecieran, para que no se empaste el dibujo, ¿no? Bueno, se abrió el contacto normal cerrado, se cerró el contacto normal abierto de este pulsador, y por lo tanto se quedó sin alimentación el circuito que alimenta las bobinas, y quedó alimentada la lámpara de señalización. Ahora reponemos el interruptor y ya está en condiciones de ponerse en marcha de nuevo esto, ¿no? Bueno, es importante que quede retenido, porque si no queda retenido, vamos a ver, vamos a presionar de acá que no quede retenido. Ahí no quedó retenido. Se produjo la parada, sí, pero hay dos situaciones. Una, que no se encendió la lámpara indicadora de parada de emergencia, y otra, que si ahora viene alguien que no sabe que hubo una parada de emergencia, y si hubo una parada de emergencia porque algún problema hay y todavía no se solucionó el problema, presiona pulsador de marcha y esto va a arrancar, cosa que no tiene que pasar. Por eso tiene que quedar enclavado. Y es más, suelen venir con el enclavamiento para candado también, de manera que si se prevé que no va a
a solucionarse rápidamente el problema, se le coloca un candado para que no se pueda accionar la máquina, ¿eh? O sea, no solo ahí tiene enclavamiento por candado, hay muchos dispositivos, este también, por ejemplo. Bueno, acá le damos el pulsador de parada y se detiene. Bueno, ahora vamos a simular una falla, un disparo de relé térmico. Damos marcha, se dispara el relé térmico, se abre el contacto auxiliar normal cerrado del relé térmico, se detiene el motor y se cierra el contacto auxiliar normal abierto del relé térmico para que se encienda la lámpara de señalización de disparo por relé térmico. Bueno, así que esa es la simulación. Reponemos el relé térmico. El relé térmico tiene la posibilidad de reposición manual automática. La gran mayoría de las veces es conveniente la reposición manual, porque si no, cuando se enfría se resetea solo. Y la gran mayoría de las veces es muy peligroso. Sería igual de peligroso que no quedase enclavado el pulsador de parada de emergencia, ¿no? Hay situaciones muy puntuales en donde se puede llegar a utilizar la reposición automática, pero en principio siempre reposición manual. Bueno, los saludo cordialmente y como digo siempre, recuerden que ante todo está la seguridad. Nunca dejar de cumplir una norma y ante la duda consultar. Bueno, gracias por haber visto el video.